¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, asesor. Buenas noches, compañeros. Hola Carla, hola a todos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches. Hola Samantha, buenas noches. Valeria, buenas noches. Muy bien, pues sean bienvenidos a nuestra sesión de jueves en nuestra semana 2, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Aquí siguen ingresando sus compañeros, bienvenidos. ¿Qué tal, Nayeli? Buenas noches. Bueno, como saben, vamos a terminar de ver esta presentación donde estuvimos ya abordando los temas de la semana y por consiguiente dando igual respuesta a preguntas de las actividades semanales, además de profundizando en los temas, complementándolos, ampliándolos y demás. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a revisar, contextualizar rápidamente. Vamos a contextualizar y posteriormente nos iremos directo a las preguntas que hayan surgido en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Igualmente, algunas preguntas que tengan ustedes, pues bueno, es momento para poder dar respuesta a cada una de ellas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, ya revisamos recordando, contextualizando, igual recordarles, ¿no? Cualquier situación, si de repente el audio no es fluido, se corta o alguna situación, háganmela saber, por favor, para, bueno, no estar incomunicados, porque puede estar uno a lo mejor acá hablando y explicando y demás, compartiendo, y luego no nos escuchan o hay alguna interferencia. Entonces, importante la comunicación continua aquí a través del chat. De igual manera, cualquier pregunta que pueda surgir, algún comentario, etcétera, pues adelante. Entonces, ayer estuvimos revisando, estos son los temas principales de esta semana, los que estamos abordando, aunado a todas las respuestas a las preguntas que hemos estado haciendo de manera, a través de los mensajes de plataforma y a través de, pues aquí de las mismas sesiones. De igual manera aprovecho para compartirles un poco antes de... Hemos encontrado, bueno, he detectado, por ahí les he enviado mensajes a través de la plataforma. Se ha detectado plagio en algunas de las actividades. Cada quien sabe, entonces, pues es importante pues no caer, ¿no? No caer en esas prácticas inadecuadas porque finalmente aquí tenemos estos espacios para resolver cualquier duda. Entonces, pues esforzarse mejor, preguntar si hay alguna duda, compartir en los mismos foros, ahí damos respuestas a alguna interrogante, en vez de, pues caer en esa práctica, ya que como saben, pues bueno, nos genera un mal historial y demás. Entonces, cuando haya dudas, preguntar, compartir, etcétera, ¿no? Hay nada más como información complementaria importante, gran mayoría, sin duda, como hemos comentado, ¿verdad? Esforzándose, mm, haciendo lo mejor en sus actividades con base en las rúbricas. Entonces, pues muy bien por todos, ¿no? Muy bien por todos, porque al final también de todo se aprende. Ok, ya cometí un error, me voy a esforzar un poco más. Entendemos, yo creo que a todos nos ha pasado, estamos saturados a veces, ¿no? De ocupaciones y demás. Siempre les comparto ahí en los mensajes como una estrategia organizar la semana.
Si yo organizo mi semana correctamente, voy a tener tiempo para todo. Sin duda, recrearme, descansar, etcétera, ¿no? En general y en todas las áreas de nuestras vidas aplica. Entonces, utilizando una agenda, definitivamente hay tiempo para revisar actividades, para leer, después para participar en foro, para realizarlas, para preguntar. Tenemos esta ventaja aquí en este, de verdad, extraordinario modelo educativo, pues que nosotros podemos organizar nuestros tiempos, en el caso de ustedes como estudiantes igual, ¿no? El poder distribuir tus tiempos de manera adecuada, de tal manera que tengas tiempo pues para todo, ¿no? Para la familia, para descansar, para recrearse, para todo, para tu trabajo aquí, para tus actividades. Entonces, pues bueno, esto de manera general. Hola, Rosa María, Luis, buenas noches a todos. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿no? A continuar con lo que estábamos después de este breve comercial. Vimos los mundos ficticios y posibles, literatura y sociedad, literatura en México, las épocas literarias, las vanguardias, los sismos, y como comentábamos, vamos a revisar algunas preguntas, dudas, algunos aspectos. Sí, la literatura y la realidad, ya decíamos, ¿verdad? Hay dos musas inspiradoras de los autores, o bueno, en las obras literarias encontramos realidad y encontramos realidad. ¿A qué nos referimos? Aspectos que le tocó experimentar al autor, al escritor, y otras tantas, pues, a través de la imaginación o un híbrido, ¿no? Una combinación de ambos, como veíamos en los mundos ficticios y posibles, que bueno, una de las interrogantes en las actividades se habla de esto, ¿no? De identificar el mundo ficticio. ¿Cuál es el mundo dentro de la obra? Dentro, en el fondo de la obra, ¿cuál mundo corresponde a la narración? ¿Con qué lo relaciono? ¿Con un mundo maravilloso o con un mundo onírico, perfecto, situaciones confusas, el utópico, con las utopías, ¿no? Los lugares perfectos, ideales? Entonces, bueno, vamos a identificar esas características para poder identificar igualmente, pues, el mundo al que pertenece, que es esa realidad alterna que nos ofrece el escritor a través de las novelas, ¿no? Ya decíamos en clases anteriores que un lector vive 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Entonces, es gracias a esto precisamente, ¿no? Gracias a esos mundos alternos que nos ofrecen los escritores, los artistas, a través de sus obras, pues podemos transportarnos a otros tiempos, a otros espacios, a otras emociones, experimentar la vida de los personajes. Es algo, pues, especial, mágico, lo que pasa a través del arte, a través de la literatura, cuando realmente, pues, deseamos hacerlo. Sí, es un gran recurso. Y de todo tipo, para ese placer estético, que ya verán la siguiente semana, ya tienen algo de adelanto en ese sentido. Reflexionaremos en torno precisamente a la experiencia estética, esas sensaciones, ese momento que te hace vivir una obra literaria cuando te metes en ella. Entonces, igual la relación de la literatura con la sociedad, pues íntimamente ligadas la literatura y la sociedad. Encontramos en la literatura aspectos de la sociedad y después la misma literatura impacta a las sociedades, crea nuevas formas de pensar, paradigmas, movimientos literarios y demás, como los que estuvimos viendo ayer a través de la infografía. ¿Sí? Y hablamos también, profundizamos ya en la literatura en México, hablamos de la literatura prehispánica, de todos esos acontecimientos que marcaron pues esas culturas milenarias y que obviamente pues ahí estaba plasmada esa visión del mundo, esa visión del mundo integral, pegada a la naturaleza. A la llegada de la colonia, pues un cambio tremendo, ¿no? Una invasión, una colonia, colonización, precisamente veíamos
esa, pues el impacto de un suceso de esta índole, todo lo que marca y por lo tanto, pues lo que nosotros conocemos de ese tiempo. Entonces, si no supiéramos por qué ese cambio de repente, si no supiéramos el contexto de producción de esas obras, pues podríamos tener interpretaciones distintas. Ya sabemos que hacia los inicios, pues de ese periodo de colonia, pues cambios bastante drásticos y eliminación de una cultura y demás. Y por último, hasta los albores del siglo XIX, el tiempo contemporáneo en el que los encontramos, donde, pues bueno, una alternancia, una abundancia de temas, cuestiones políticas, inclusive, la modernidad, la tecnología, todas las situaciones que se han venido, presentando a lo largo del desarrollo de estos tiempos. Precisábamos, pues, la literatura prehispánica, ¿sí? Sus características, anónima y colectiva, agraria, oral, panteísta, lo que justo comentaba hace un momento, ¿no? La relación que tenían directa con la naturaleza, impresionista y nostálgica, y hablamos de la colonia también, ¿sí? ¿Qué características tenía este periodo? Pues mezcla de temas, Inquisición, la lengua, pues la lengua española, el español castellano, distribución de los textos, pues a la llegada precisamente de esta masiva, a través de la llegada de la imprenta, este momento pues tan relevante, que hizo difundir los textos pues de una manera distinta, exaltación de reyes y conquistadores, regreso a las estructuras formales, y por último, la literatura en estos últimos siglos, donde platicábamos, compartíamos acerca de estos movimientos, empieza la llegada de los movimientos literarios, ¿sí? La época romántica, ¿sí? El realismo, el romanticismo, el naturalismo, ¿sí? Precisamente esta pintura que vemos aquí, pues es naturalista. Sí, siempre tratando de reflejar aspectos obviamente en la naturaleza, pero muy apegados a la cuestión, pues sí, a la cuestión real, una fusión ahí entre estos movimientos. Tratar de retratar, plasmar, pues lo más fiel apegado a la naturaleza. Y luego las épocas literarias, aquí es donde ahorita vamos a poder adentrarnos un poco más, ya que ayer lo que hicimos aquí fue compartir primeramente, quise compartir primero los movimientos literarios, puesto que pues es lo que ocupan con urgencia o con más precisión para las actividades, ¿no? Entonces, por eso primero vimos los movimientos literarios a través de la infografía, donde vienen sus características y cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer repaso aquí, a caminar un poco por la historia, por las épocas literarias. Obviamente hablar de las épocas literarias es sumamente profundo, muy extenso, porque es la historia misma, ¿no? De la evolución de nosotros como seres humanos. Entonces, como una época literaria, se define periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Se conocen estas 4 épocas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. En la época antigua se da desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V, su localización geográfica: China, Japón e India, y Europa antigua. Sin duda, por este periodo histórico, por los acontecimientos vividos y demás, pues los temas van a ser religiosos, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Existió una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Constantemente con los estudiantes igual del aula presencial,
compartimos acerca de eso, este periodo histórico y la sociedad, pues consciente o muy consciente, cuidando estos tres aspectos de alguna manera, ¿no? Que a veces se dejan de lado estos tres partes del mismo ser. Como obras antiguas, las primeras obras, el poema del Gilgamesh, considerada la primera obra literaria. Seguramente hubo otras, pero esta es la más antigua que se consideran, pues que se conservan estos rastros, estos vestigios, estas escrituras. Algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra de Sun Tzu en China, la Ilíada y la Odisea de Homero, y epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana en la India. Después viene la época medieval, el medievo del siglo V al XV, principalmente se localiza en Europa. Muchas de estas obras son anónimas, ya sabemos por qué, estuvimos compartiendo la clase anterior acerca de la Inquisición, ¿no? Entonces, pues, era difícil expresarse. Justo de ahí tomamos también la referencia, por ejemplo, de lo vivido con Sor Juana, ¿no? Esta dificultad de expresarse y aún así, pues expresar su obra, pero claro que ese contexto, pues, nos habla del por qué escribe como escribe, de por qué sus fondos y sus formas. Entonces, pues claro, la literatura laica fue menos productiva. Por ejemplo, obras no religiosas, el Mio Cid, la Divina Comedia del gran Dante Alighieri. A partir de la época moderna es que empiezan a surgir estos movimientos artísticos que estuvimos revisando en la sesión anterior, ¿sí? A partir de la época moderna, que es del siglo XV al XVIII, las principales obras se localizaron en Europa. ¿Qué características tenían en ese momento las obras de acuerdo a las situaciones experimentadas sociales? Escape de la realidad, el sujeto no se debe a una sola cultura, se defiende, se empieza a haber pues mayor libertad, se empieza a defender la libertad de expresión precisamente, se exponen las realidades de manera cruda, se busca cambiar las realidades desde el individuo y se vuelve a revalorar la cultura. Una de las principales obras, e igual se considera de las principales obras literarias de todos los tiempos, pues el Don Quijote, ¿verdad? El Don Quijote de la Mancha y su Dulcinea y su fiel acompañante Sancho Panza. El Don Quijote de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Romeo y Julieta de Shakespeare también, principales obras. Y en nuestra época contemporánea, el momento en el que nosotros nos encontramos precisamente y que pues nos identifica también o nos identificamos en ella porque son estos tiempos, todo esto que se ha vivido en estos últimos siglos, es desde el siglo XIX hasta nuestros días, en este par de siglos. Principalmente, pues aquí ya América Latina, Europa, aquí surgen los movimientos artísticos, el romanticismo, el realismo, el modernismo y los movimientos de vanguardias, todos aquellos que estuvimos revisando la sesión anterior a través de la infografía. Y, a ver, un segundito. Muy bien, entonces, en este mismo periodo histórico, el ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y se va a reflejar en la literatura, que va a acompañar este proceso de búsqueda y de reencuentro, debido a que, pues, todo lo que se ha experimentado, lo que sabemos de los últimos tiempos, ¿no? Guerras, acontecimientos sociales, políticos, culturales, que se atraviesan en este periodo. Entonces, hacia la segunda mitad del siglo XX comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. De aquí que, pues, vienen como a retomarse o a estar en auge algunas corrientes como la sociología, la psicología, musicoterapia incluso, ¿no?
Entonces, aquí en la literatura se manifiesta la necesidad de un mundo utópico, fantástico para el ser humano. También se le otorga lugar a la solidaridad, la fraternidad, la amistad. Entonces, y vienen los movimientos literarios que revisamos ayer a través de la infografía. Igual los dejo aquí, no hay necesidad, ya los abordamos en la sesión anterior, los abordamos a través de la infografía, el romanticismo, los tiempos y su característica, ¿sí? Si, por ejemplo, en la obra literaria tú encuentras que se expresa el yo por medio del arte, que se reflejan las visiones personales ahí en la obra, que se da importancia a las costumbres de un país o a los sueños, las emociones y fantasías, da importancia a los sentimientos, etcétera. Bueno, entonces estaremos hablando de que esa obra probablemente pues pertenezca a este movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, localizar. Digo, todo esto lo menciono y lo puntualizo porque es parte de las preguntas que externaron en las videosesiones de módulo, ¿sí? El romanticismo, luego viene el realismo igual, con su objetividad, narrador omnisciente, realidad vulgar, es decir, tal cual, cruda, ¿sí? La realidad no se presta nada a lo fantástico ni a lo mágico, estilo sobrio y protagonista único. Entonces, bueno, aquí están los diferentes movimientos. Igual, por último, los ismos. ¿Sí? Por último vienen los ismos, que son estos, ya decíamos ayer, ¿verdad? Estos movimientos de vanguardia que vienen a romper con el arte como lo concebíamos de manera tradicional, ¿sí? Todos estos movimientos, justo estos son los movimientos de vanguardia, las vanguardias literarias que vienen a crear arte completamente distinto, romper con las reglas gramaticales y demás. Sí, entonces aquí viene igual cada uno de ellos, que para que nos apoyemos en la realización de las mismas. Estoy pasando aquí a igual, los escucho, si hay alguna duda, voy a pasar de cualquier manera las preguntas que ustedes mientras comparten alguna duda, algún comentario o algo que se necesite, voy a dar respuesta a las preguntas que hicieron en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Que, como sabemos, muchas de ellas ya han sido respondidas desde el inicio. Claro, preguntan que si se puede hacer la actividad a través de Canva. Sí se puede hacer actividad a través de Canva, Pixton, PowerPoint, diapositivas de Google, etcétera. ¿Sí? ¿Sobre qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida es cómo aprecia el autor la vida, cómo la considera, de una manera realista, filosófica, se evoca mucho al mundo de los sueños. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que, por lo cual lucha el personaje? ¿Qué es lo que busca? Su manera de pensar. Nos dicen que si pueden, esta ya dimos respuesta. A ver, permítanme. Aquí estoy leyendo y de igual manera hay algunas que, bueno, no están muy claras. Ok, aquí nos pregunta Valeria. En las instrucciones de la segunda actividad dice que el audio debe tener 1 minuto de duración. Exactamente 1 minuto. Bueno, pues puede haber alguna variación en lo personal. No considero que algunos segundos de más, si es necesario, puedan penalizarse. No pasa nada, Valeria. Aquí algo a lo mejor drástico sería triplicar, cuadruplicar
pues la sugerencia que se da, ¿no? Por una cuestión de brevedad y de ser precisos. Entonces, pero bueno, no pasa nada en ese sentido. ¿Qué pasa si no conozco a nadie que hable de otra lengua? Investigar acerca de tu misma ciudad, comunidad, cultura y demás, ¿sí? Del estado al que perteneces y enriquecer, eso es lo que estamos compartiendo también, ¿no? En el mismo foro, muestras de la riqueza cultural de tu estado, ¿sí? Es importante, preguntan sobre las referencias, es importante poner referencias sobre, luego preguntan acá abajo, tengo dudas sobre los lenguajes literarios. ¿Cuál será ahí la duda? Creo que lo hemos compartido, ¿verdad? El lenguaje literario es aquel connotativo, aquel figurado, donde se utilizan precisamente las figuras literarias, las figuras retóricas. De hecho, en el foro de novedades, pues tienen un esquema, ¿sí? Tienen el esquema de las figuras literarias. A través de esas figuras, cuando tú utilizas una figura literaria de cualquiera de ellas, una metáfora, una paradoja, una antítesis, un hipérbato, una elipsis, etcétera, todas las figuras literarias, cualquiera de ellas, estás usando el lenguaje literario, el lenguaje connotativo, el lenguaje artístico, o que a veces también le llaman lenguaje metafórico, ¿verdad? Nos dice también que igual preguntan mucho en cuanto al sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida. Por ejemplo, para ti, ¿cuál sería el sentido de la vida? ¿Sí? La familia, salir adelante, trabajar, seguir estudiando, desarrollar mis metas académicas, laborales. Bueno, ese es un sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida en las obras? ¿Qué buscan estos personajes? ¿Sí? Y luego ya hablan acerca de las participaciones de ahí mismo en las videosesiones de módulo, ¿sí? Que si se les serán tomadas en cuenta y demás, también comparten que muy interesantes, muy enriquecedoras las sesiones. Excelente. Gracias a ti, Valeria. Pretendía precisamente que esta sesión fuera más breve por las distintas ocupaciones. Veo igual que aún faltan actividades y dar espacio más bien a preguntas concretas que ustedes tengan. Adelante, es momento. Nos quedan unos minutos de esta sesión. Si es necesario, abrimos otra para responder interrogantes, dudas. Adelante. Y si no, pues bueno, también daremos por concluida la sesión, quedando pendiente de sus comentarios en el foro. Sigamos participando en el foro, terminando las actividades. Recordar que el lunes próximo tenemos, es día de asueto, ¿no? Entonces, no hay trabajo en plataforma el próximo lunes para que pues disfruten también, disfruten de ese día, disfruten con su familia, se relajen, etcétera. Entonces, bueno, pues solo para que lo tengan ahí en cuenta, nos dice Rosalba, la sociedad a la que se refiere la actividad 3 es el contexto de la obra. A ver, vamos a revisar. Exactamente, sí, Rosalba, es el contexto de la obra.
Sí, cómo se vivía, nos dice, ¿verdad? ¿Qué características tenía la sociedad en ese momento, en ese periodo histórico? ¿Qué características está aquí cargando un poco la actividad? Pero sí, de manera general es eso. Déjame la retomo. Así es las características de la sociedad en ese periodo, tal cual, que todo lo que podamos referir, porque sabemos que eso, pues, nos va a ayudar en la interpretación de la obra misma. Sí, recordemos, justo es lo que estuvimos viendo a lo largo de estas sesiones, que en las obras vemos reflejado precisamente los acontecimientos vividos. Estoy aquí, lo que pasa es que luego igual la plataforma se pone algo lenta. Punto 3. Investiga el contexto de la obra, de los autores en la diapositiva 3. En la 2 ya sabemos compartir las imágenes, ¿verdad? Déjenme lo comparto aquí. Igual lo sigo leyendo, si tienen alguna duda, antes de que cerremos con la sesión, si hay necesidad, les decía, abrimos otra sesión. Entonces, bueno, aquí está. Es importante también aquí, ya que nos metimos a la actividad, que llevemos el orden, sí, llevemos el orden de las diapositivas, tal cual, en la 1 la portada, en la 2, tal cual lo que se nos pide. Otra sugerencia, pueden incluir los títulos, incluyan los títulos en cada diapositiva, pues esto como mayor referencia para precisar, ¿sí? El contexto de Mary Shelley, la primera impresión de la obra, el contexto, cómo era la sociedad europea. Me parece que este es el punto al que te referías, Rosalba, ¿sí? El contexto va relacionado precisamente, ¿no? Cuándo y dónde se escribe la obra, ya sabemos la importancia de estos datos, cómo era esa sociedad, la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana, en esta primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué escribió la obra, la autora? Sabemos que esos elementos del contexto, por eso profundizamos en todo ello, porque esos elementos son los que nos van a ayudar a interpretar, conocer la intención que tiene la obra, la autora con su obra. Nos dice Carla, son las 11 diapositivas para la actividad 3. Ya contesta Rosalba, sí, así es. Son 11 diapositivas donde vamos a incluir las fuentes de consulta. ¿Sale? No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario? A ver. Gracias a ti, Carla. Excelente, gracias por tu comentario, Rebeca. Así es, coincido con su compañera. Pues es muy positivo que empecemos a usar estas nuevas herramientas que son sencillas y muy creativas. Entonces, gracias por la recomendación, Rebeca. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Y de igual manera sabemos, estamos ahí pendientes a través del chat, de plataforma, el correo electrónico. Parece que no hay más dudas. Excelente. Entonces,
Bueno, seguimos pendientes. Tomar en cuenta las recomendaciones que ya dimos y cualquier duda, pues, externarla. Sí, seguimos pendientes. Estoy tratando de compartir aquí nuevamente. Sale, Samantha, gracias a ti. Aquí los atiendo. Por eso quise ser hoy más breve para que también aprovechen que realizar las actividades, que varios están atrasados y resolver dudas de manera concreta. Qué bueno que se han ido resolviendo y quedamos pendientes. Sale, pasen buena noche, descansen. Nos vemos. Bonita noche, hasta luego.